Striptubers, por aquí, por aquí. No se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les voy a presentar una idea reciclando, reutilizando tarro, frasco de cristal, de vidrio, como tú le llames. No te lo pierdas. Bien, en este trabajo lo que vamos a hacer primero es darle una capa de cartapesta fácil a nuestro envase para que después se pueda adherir el otro material que le vamos a poner, se pueda adherir perfectamente a esta superficie. Bien, teniendo mi tarro así que ya se ha secado, yo tengo aquí este molde, tengo estas muñecas bailarinas que son las que con las que yo voy a decorar este tarro. Están hechas con masa de papel y lo que yo voy a hacer es pegarla con pegamento. En AliExpress lo compré, por si me preguntan. Nada, están un poquito duritas, entonces me voy a auxiliar con un poquito de masa de papel para que se puedan acoplar bien a la superficie. Porque las puse en el microondas a modo de descongelación durante unos cuantos segundos y me pasé un poco. Entonces por eso es el asunto. Para la tapa yo tengo aquí este medio corcho, que es un corcho como este. Lo que he hecho es cortarlo y lo que voy a hacer es colocarlo aquí en el centro utilizando la pistola de silicona. Le pongo silicón caliente así y lo coloco en el centro. Bien, yo ahora a esto le voy a hacer un diseño extra. Y es que he cogido esta pieza de este molde, por eso tengo la mano así de porcelana fría, y la he sacado. Lo que he hecho es cortar estas dos partes de aquí, de los laterales, y lo que voy a hacer es decorar de la siguiente forma cada una de las muñecas. Lo que voy a hacer es ponerle pegamento a todo esto. Voy a hacer como un círculo y ahí voy a colocar estas piezas de porcelana fría. Y nada, la coloco así como ustedes observan. Bueno, esta no va aquí, es esta. Entonces en la parte superior de la botella, en donde está la tapa, lo que voy a hacer es colocar la pieza pequeñita, la que simula como si fueran gemas o no sé no sé cómo llamar a lo que imitan, perlas. Bien, una vez que ya esto se le ha secado toda la porcelana fría que yo le he puesto, lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura blanca a todo esto. Ya que a esto se le ha secado la pintura blanca que le he dado, yo tengo aquí esta pintura. Es una pintura, aquí pone rosa geranio. Y entonces es una pintura que es casi transparente. Y yo lo que voy a hacer es aplicarla como si fuera una pátina. Como es bastante transparente, no cubre mucho, pues lo que yo voy a hacer es aplicarla así, en forma de pátina. Usted sabe que la pátina, damos una capa de pintura blanca y luego retiramos. Bueno, estas pátinas que son así transparentes son así, porque hay otro tipo de pátinas que no se hacen así. Bueno, entonces nada, lo que yo voy a hacer es pues aplicar la pátina y luego con un trapo voy a retirar.
Y bien, y cuando aplicamos pátina podemos aclarar esto, o sea que yo quiero que los altos relieves, es decir, la muñeca, esto se vea más clarito que lo del fondo. Y si yo quiero puedo hacer lo siguiente, darle pinceles secos de blanco. Pero una forma más fácil, como es una pátina al agua, es coger una esponja que está un poco húmeda y le voy dando toques así. Y como ustedes ven, se va retirando un poco. O sea, toda la profundidad, o sea, se quita todo lo que yo quiera. Depende de cuán limpia esté la esponja que yo utilice. Y además también depende de cuán profundo sea, el toque. Por ejemplo, aquí pues le di un toque muy profundo y quedó muy blanco. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bien, mis StreetTubers, como ustedes han podido observar, esta súper genial idea se hace fácil. Es elaborada, pero se hace fácil. Y además puedes hacer un regalo, venderla, tiene vida útil durante muchísimo tiempo. Así es que es un regalo sumamente original, porque sabes que no hay nadie más que haga este trabajo como tú. Tú lo vas a personalizar. Yo lo he pintado de este color, pero tú puedes utilizar el color que tú quieras. Tú puedes, si yo te aporto una idea, pero tú puedes mover las decoraciones. Yo tengo estos moldes, tú tienes los que tú tengas. Tú decora con lo que tú tengas. Y envíame la foto al grupo de Facebook Conectando con mis StreetTubers, que está allí en Facebook, ¿saben? Y también tengo TikTok, allí hago el tonto. Tengo Instagram, síganme en Instagram. Tengo Twitter, síganme en Twitter. Están todas mis redes sociales aquí en la descripción. Suscríbanse a lo que no lo han hecho. Es en el botón de abajo, por favor, suscríbanse. Es en el botón de abajo, allí donde dice suscribirse. Y tienen que activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo. Recuerden que si ustedes comparten el vídeo con al menos 5 personas, ayuda muchísimo al canal, puesto que estamos ahí estancados, así estancaditos, ¿sabes? Estoy trabajando para el aire. Así que por favor yo te pido que por favor a ti, sí, a ti, ayúdame por favor, ayúdame compartiendo el vídeo. Con al menos 5 personas, recibe un besito. Un abrazo grandote con apretón y nos vamos a ver en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el video con al menos 5 personas.